estás, Darío? Buenos días. Buenos días, Pablo. Buenos días a toda tu audiencia que nos sigue, que seguramente cada mañana. Muy lindas tus palabras, tu pensamiento por el Día de la Amistad. Muchas gracias, porque uno se siente a veces no solamente amigo de las personas, sino de los pueblos que unen. Entonces estos ríos que nos abrazan, que nos han traído a nosotros hasta esta tierra, nos unen la historia del río a los alemanes del Volga, porque venimos del Volga, del Rin. Hoy nos une junto al Paraná, junto a todos ustedes. Darío, a ver si podemos resumir, y si podemos resumir porque es muy rico y muy amplio lo que ha sucedido con los alemanes del Volga en nuestro país, en nuestra región. Contarnos cómo fue aquello. Bien. Ayuda a saber por qué el 21 es el día de la fundación, del inicio de las aldeas de los alemanes del Volga, estas 5 primeras en la colonia General Alvear. Esta colonia General Alvear fue creada por el gobierno nacional, su administrador era Samuel Navarro, el presidente Nicolás Avellaneda, que había dictado una ley de inmigración y colonización allá por el año 1875-76. Estos gobiernos, todos los gobiernos americanos por aquellos años estaban buscando población para sus territorios. Por eso es importante ubicarnos que por aquellos años, Pablo, audiencia, apenas en Argentina había entre 1.200.000, pongamos como mucho 1,5 millones de personas en toda la República Argentina. Entonces nuestros gobiernos estaban buscando población para darle espacio y poder cultivar las tierras. En la provincia de Entre Ríos se sospecha que más o menos 300.000 personas eran las que vivían en toda la provincia para allá por el año 1877. Entonces estos gobiernos buscan población y un grupo grande de personas que vivíamos en el Volga por 100 años con unos beneficios que nos había dado Catalina por muchas razones que no la vamos a explicar para no extender el audio, la charla. Querían salir, querían migrar, no querían ser en el fondo, no querían ser tomar la cultura eslava de rusa, digamos, ¿sí? No se sentían cómodos, entonces empiezan buscando dónde ubicarse en el mundo. Es así que dan con el gobierno nacional, hacen un convenio y bueno, son trasladados hasta Buenos Aires. Quien primero había empezado estas acciones fue el gobierno de Brasil, pero dejemos eso allí. Así que el gobierno nacional firma este convenio, el gobernador Febre, nuestro, en 1877, ofrece la ayuda, está buscando personas para ubicar acá, y entonces así van llegando los barcos a fin de diciembre del 77 a Buenos Aires y son traídos a Villa del Diamante. Así están los registros en todos lados, que por la información que pude recabar con Brumati, más o menos se piensa que había entre 1.200 y 1.500 personas en Diamante y llegan en enero 1.000 personas. Imagínense ustedes qué choque, ¿no? Qué encuentro entre 1.000 personas que vienen de otro mundo muy opuesto al que se vivía culturalmente, organizacionalmente, en Villa del Diamante. Yo siempre trato de imaginarme ese encuentro, esa llegada, de un lado y de otro lado, mirarse unos y otros. ¿Cómo habrá sido eso? 1.000 que no entendían la lengua castellana y 1.500 que no entendían la lengua de los alemanes del Volga. Pero bueno, aquí estamos y son ubicados y trasladados a la Chacra 100, muy bien recibidos. Todos los registros nuestros hablan maravillas de la gente de Diamante. ¿Por qué son Se trasladados, sintieron... Darío, Sí, sí. por qué son trasladados allí? Ellos ya venían, digamos, con la perspectiva de desarrollarse en la parte agropecuaria. Digamos, ¿quién determina que ellos vayan hacia ese lugar? Bien.
En el convenio que se había firmado en 1877, unos meses antes, los adelantados que vinieron desde Rusia para hablar con el gobierno nacional y firmaron este convenio, en ese convenio decía ya ciertas cosas a qué venían, ¿no es cierto? Venían a cultivar el trigo, la cebada, el centeno, a ser agricultores, que es lo que habían sido durante los 100 años en la zona del Volga. La dedicación más importante que tuvimos en el Volga, y fue durante muchos años la región más triguera de Rusia. Así que nuestra gente buscaba eso, tierras de agricultores donde poder cultivar esencialmente trigo sarraceno, una variedad, cebada, centeno, lino, todo lo que tiene que ver con actividad agropecuaria. Tabaco, vid, también en menor medida en la región del Volga. Así que en ese convenio ya firmaron eso. El gobierno nacional estaba con una idea en su cabeza que para poblar el territorio, para poder gobernar, perdón, hay que poblar el territorio. Porque si no, no tenemos población, no podemos gobernar. Es difícil tener un gobierno si no hay pueblo, claro, si no hay personas. Imagínense un estado gigante, un territorio enorme, perdón, 2, 3 gobernantes y sin gente. ¿Cómo va a gobernar si no tiene población? No tiene pueblos, no tiene cultura, no tiene historia, no tiene actividad agropecuaria, cultural. Bueno, entonces los gobiernos querían eso. Imagínense 300.000 personas en toda la provincia de Entre Ríos. Creo que Paraná tiene eso hoy. Sí. Así que por eso esa es la preocupación, de tener población agropecuaria, ubicar en territorio. Por eso cuando crea el gobierno nacional la colonia General Alvear, la limita desde el arroyo Salto hasta el arroyo La Ensenada, desde el oeste, que es el río Paraná, hacia el este en una recta que separa las chacras, que es la colonia General Alvear, de las estancias que está del otro lado. La zona de Grabchental, para que se ubiquen detrás, sí, vendría a ser detrás de Protestante, detrás de Patzenkuter, detrás de Salto, ahí hay un camino que es una recta que separa las chacras de las estancias. Así que el gobierno quiere ubicarlos en campos, por eso divide toda esta colonia General Alvear en chacras. Son caminos rurales de norte a sur y de este a oeste que se encuentran unos con otros a cada kilómetro. Uno hace 1 kilómetro, se encuentra un camino, otro kilómetro se encuentra otro camino. Son todos cuadrados de 1 kilómetro por 1 kilómetro, que son 90 hectáreas cada cuadrado. Y eso es lo que el gobierno quiere asignarle a cada familia, ubicarla cada uno en su chacra, ¿sí?, para que cultive y trabaje la tierra y sean agricultores. Darío, y aquí viene... Sí. Sí. Después te consulto, digamos, cómo se fueron dividiendo los pueblos. Bien, el gobierno argentino, cuando llegan a Diamante, un primer barco llega los primeros días de Diamante, el grupo menor, unas 70 personas, el otro grupo mayor, como 800, casi 900 personas, llegan el 24 de enero y esos son trasladados hasta la chacra 100, que es, porque las chacras los agrimensores le pusieron número. Sí, claro. A cada cuadrado le pusieron número, la 1, la 2, la 3, y la 100, en la 100 habían 3 galpones pequeños que habían sido aparentemente utilizados por Urquiza en los años anteriores, y allí los alojan. No cabían todos en esos galpones porque eran muchas personas, entonces nuestros tatarabuelos, mi tatarabuelo que hace sus crónicas, escribe que los hombres dormían afuera, habían cortado espartillos y lo pusieron dentro de la bolsa y se hicieron los colchones para dormir afuera. Eso fue en enero. Y las madres, los mayores y los niños dormían bajo techo. En 2 galpones los católicos y en un galpón los protestantes. Venían todos juntos, estaban todos juntos. Bueno, durante lo que restaba de enero y febrero, estaban ahí alojados, vinieron caminando, cruzando por el paso del Chevalier. Ese paso se llama Paso de las Vacas, a la altura de Strobel, por ahí. Sí. Los caminos que hoy conocemos no existían aquí, Claro. No había la ruta, no existía nada de todo esto que hoy conocemos nosotros. Así que el primer paso entre la colonia General Alvear y Strobel y Diamante fue
por donde hoy está el Chevalier, los Chevalier de este lado, digamos. Sí, claro. El paso de las vacas. Así que, bueno, fueron alojados en estos galpones. Mientras tanto, los agrimensores dividían las chacras, los campos en chacras, y querían asignarle a cada familia una chacra, que debían pagar a los 10 años, con las herramientas que les daban: arado, semilla, hacha, pala, serrucho, cuerda, soga, alambres, etc. Eso debía pagarse en 10 años. Así que, y nuestros ancestros, mis tatarabuelos, todos mis tatarabuelos, ellos habían vivido toda su vida, por 100 años, en Rusia, en aldeas, y trabajaban en el campo. No vivían en la estepa rusa abierta, sí, cada familia separada unas de otras. Todos vivían juntos en aldeas, donde sentían como primera obligación que sus hijos fueran a la escuela y a la iglesia, y los padres trabajar en el campo. Porque además en esa región del Volga hay 2 a 4 meses 1 metro de nieve, donde las temperaturas son entre 0 y -20. El río Volga, que es como el río Uruguay, no tan grande como el Paraná, se congela completamente. Entonces de esa región provienen. Y habían sido también varias veces atacados por tribus seminómades y salvajes que venían del sudoeste asiático, los kirguisios. Con esa experiencia, con esa memoria en la cabeza, llegan aquí y el gobierno nacional les propone vivir separados en chacras unos de otros. Imaginémonos que desde la Ensenada hasta Paraná no había nadie. A lo sumo 15, 20 personas muy humildes viviendo sobre la costa del río, más bien. Pero no había aquí almacenes, pulperías, no sé, escuelas, rutas, no había nada de todo ello. Entonces sentían desamparo si estaban ubicada cada familia en una chacra. Entonces allí se produjo un encontronazo, si se quiere decir, de 2 visiones de cómo organizar su vida. El gobierno nacional queriendo poblar los territorios, para eso tengo que ocupar a cada familia en una chacra para que sea agricultor y trabaje. Es el plan del gobierno nacional. Nuestras personas, nuestros ancestros, nuestros tatarabuelos, toda la vida viviendo en aldeas y yendo los niños a la escuela y la iglesia, y los padres yendo a la estepa a trabajar el campo, donde tenían su ganado y su actividad agropecuaria. Así que eso se produjo un encuentro fuerte, Darío, que pudo dirimirse, ahí voy cerrando, sí, justito, voy cerrando, que el gobierno nacional tuvo que aflojar, porque nuestros tatarabuelos, los rusos, un poquito cabezones, vamos a decir la verdad, dijeron: si no podemos vivir en aldeas como hemos venido de origen, nos vamos a Brasil, porque en Brasil sí nos permiten. Entonces el gobierno nacional dijo: no podemos perder estas 1000 personas que son agricultores. Además pensaba el gobierno nacional: estos se van a vivir en una aldea y no van a trabajar el campo, son unos vagos, los vamos a tener que mantener. Quieren hacer una escuela, una iglesia, ¿cuándo van a sembrar? ¿Cuándo van a arar? ¿Cuándo van a cultivar la tierra? ¿Se entiende eso? Sí, Entonces, sí, por supuesto. tuvo que aflojar, y la autorización desde el gobierno nacional para estas 1000 personas llegó un 21 de julio de 1878. Y ahí se toma como fecha común para estas primeras 5 aldeas que se organizan de acuerdo al origen de donde provienen. Perdón lo largo, pero, pero creo está bien, haberlo es muy rico, es riquísimo y es muy interesante. ¿Cómo es el tema de las vizcacheras? Bien, las vizcacheras, otra vez la memoria. Qué importante, Pablo, es tener memoria de la vida de uno, ¿no es cierto? Nuestros tatarabuelos, cuando habían migrado desde el centro de Alemania, sur, Hesse, Palatinado, Westfalia, hacia el Volga, llegaron en pleno invierno y no tenían casa donde alojarse. Entonces muchos tuvieron que cavar fosos, porque allí hacía menos 10 grados bajo cero, para poder enfrentar el invierno.
eso queda grabado en la memoria, en los registros de la familia, porque vivieron 100 años, eso se transmitió, porque muchos murieron en ese primer momento. Cuando llegan aquí, tampoco había casas acá, Pablo, no tenían casas, Claro. madera, ladrillo, donde comprar, ni tampoco el gobierno les proveyó de carpas, les proveía carpas del ejército. Los que, bueno, durante 4 meses, imaginémonos que están en la Chacra 100, todos juntos las 1000 personas. A una persona que quería tener intimidad con su señora y con sus niños, un poquito alejado de los galpones, cava el foso, un foso de 4 metros de ancho por unos 5 de largo, saca la tierra, le pone caña, le echa paja, paja brava, tierra arriba, hace una escalera por la tierra y se mete allí. Este señor, Saip, hace eso en la Chacra 100. Después, cuando ya establecen Valle María, los primeros momentos, la mayoría hace lo mismo, no hace un rancho, porque no tenemos el saber del criollo que maneja el barro, la caña, la paja y puede atar. No tiene ese saber el alemán del Volga. El alemán del Volga tiene en su memoria, en su registro, el haber pasado ese frío, esa nieve, y recuerda esos momentos duros. Entonces dice, voy a cavar hacia abajo, como un perro, como una vizcacha. ¿Qué hace una vizcacha? ¿Qué hace un perro? Es más fresco y más calentito abajo. Teniendo esa memoria guardada, entonces en Valle María hacen eso. Y se ponen de nombre Mariental. ¿Qué hace un señor González de Strobel o un Pérez de Diamante? Le dice, mira, la aldea vizcachera, viven como las vizcachas. Ajá. Ese es el mote que nos dan los criollos, porque claro, es muy difícil que pueda decir aldea Mariental. Claro. Darío, te voy a tirar algunas para ir ya, digamos, cortitas, digo. Te preguntaba, ¿en qué momento se dividen? ¿En qué momento se transforman en 5 aldeas? ¿Cuánto tiempo pasó, digamos? Sí, ahí mismo, en ese momento, en torno a julio, cuando el administrador Navarro dice que pueden establecerse en aldeas, porque de estas 1000 personas que vinieron, eran de distintas aldeas, ¿sí? Los de la aldea, por ejemplo, San Francisco, o de la aldea Spatzenkuter, son de una aldea en Rusia que se llama, y se llamó también acá en los primeros momentos, Marienfeld. María Feldkampo. Sí. Los de Spatzenkuter, su nombre es Marienfeld. Sí. Bueno, ellos estaban juntos. Los de protestantes, los luteranos, ellos estaban juntos. Así que cuando recibieron la autorización, ahí mismo cada uno agarraron un plano, se pusieron de acuerdo, los de Valle María vamos para allá, los de Saltos vamos para allá, los de San Francisco vamos para allá, los de protestantes se pusieron de acuerdo, tomaron el plano con el agrimensor y ahí se ubicaron. Acá nos ubicamos cada uno. Y bueno, así fue. Es tan rica la historia de los alemanes del Volga, que indudablemente empiezan a surgir, digo, porque fíjense, venían católicos y protestantes, ¿no? Juntos. Exactamente. Sí. Digo, porque esto también, seguramente, a ver, ya yendo al turista que viene y los visita a ustedes, aquel que viene a descubrir de qué se tratan los alemanes del Volga, encontrar también esta cuestión de las diferentes religiones que se encontraron, cómo pudieron convivir, y después cómo pidieron también saber qué espacio tenía que ocupar cada uno para poder también afianzarse desde la religión, desde la cuestión de la evangelización y quién los iba a evangelizar y cómo iban a crecer también desde la fe, ¿no? Creo que esto fue muy importante para cada uno de los que vinieron. Sí, fue muy importante, y en Europa siempre los conflictos que había interreligiosos era porque los poderes de arriba tomaban una posición u otra, ¿sí? Entonces, si un rey y un zar, uno era católico y otro era protestante, ahí venían los conflictos que se transferían hacia abajo, hacia el pueblo, ¿no es cierto? Si un reinado o un principado o un conde se pasaba a ser protestante y otro católico, ahí venían los conflictos.
nosotros tuvimos la ventaja que la zarina, Catalina la Grande, Catalina, no tenía ese problema. Invita a los alemanes del Volga que se van a Rusia y van, el 60% son protestantes luteranos y el 40% católicos en Rusia. Cuando venimos, y no había ningún conflicto, porque nosotros no teníamos un gobernador que no era de ninguna religión. No había un gobernador. Cada aldea elegía su religión de origen. Entonces estaban los protestantes, los evangelistas y conviviendo con los católicos armoniosamente durante 100 años. Cuando hemos venido para acá, lo mismo pasó acá, porque como el gobierno no se metía en la religión, libertad religiosa, entonces no hubo nunca conflicto entre los habitantes de la fe protestante y católica. Yo puedo decir que en mi familia, de parte de mi mamá, hay casados católicos con protestantes en los años 55-60. Se casaron. Y gran parte de mi familia, STAM, S-T-A-M-M, que ellos viven en la zona de la entrada de protestante hacia el río, la Tablilla, conocido como antiguamente la Tablilla, donde está la fábrica de alpargata confortable. Sí. Ellos vivían por ahí. Su actividad comercial y su relación más amistosa la tuvieron con toda la gente de protestante, con Schneider, con todos ellos. Así que siempre fue muy buena convivencia entre ambas religiones aquí en la colonia General Alvear. Lo mismo después en Aldea San Antonio, Santa Celia, San Juan, que quedan en el departamento de Gualeguaychú. Nombrabas algunos apellidos y el día de hoy en Valle María habrá un apellido que es muy conocido para ustedes, también para la gente de Diamante. Mucho lo asociamos con la panadería de Valle María, una de las panaderías tradicionales de Valle María, con la familia Denning, que, digamos, leyendo, en aquel momento era Danning, ¿no? Con diéresis en la A. Sí, exactamente. D-A, diéresis de arriba, N-N-I-N-G. Denning, Denning, la D con la A, con los dos puntitos, es casi una T. Sí. La lengua le pega arriba al paladar. Fíjate, así se llamó el primer Denning que llegó aquí en 1877 a Buenos Aires, en 1878 los primeros días de enero a Diamante, y se estableció aquí en Valle María, donde se ubicó el señor Denning con la señora Obols y tres niños a una cuadra de la iglesia, haciendo cruz con el Museo Regional Hilando Recuerdos. Porque nuestros abuelos, cuando hicieron la aldea, agarraron una hoja, hicieron un plano y ubicaron a cada uno donde. Y yo tengo ese plano. Nosotros tenemos ese plano que nuestros abuelos se asignaron por manzana cuatro familias. Dividieron la manzana en 4 y uno en cada esquina. Y el primer Denning que vino de Rusia, ahí estaba ubicado. Y de ahí son todos los Denning que vos conocés. Cacho, Gastón, todos, Popi, todos Nicolás Denning, todos los Denning. Yo escribí la historia de esa casa, que hoy vamos a inaugurar, Casa de Cultura, Morada del Volga. Morada del Volga. Una de sus salas va a ser Biblioteca Nicolás Denning, que es un descendiente de ahí, que escribió el libro junto a Víctor Pedro Pop, la historia de los alemanes del Volga para el centenario en 1978, y la otra casa se va a llamar la otra sala, José Denning, que va a ser una fototeca. Ese es el papá del Cacho. Ese señor trabajó muchísimo para que Valle María tenga una escuela secundaria en 1973, 4, 5, hasta que lo logró, junto con un grupo de vecinos, pero él estaba al frente, el papá del Cacho. Por eso, en homenaje a ellos, que hicieron tanto por la educación de nuestros niños, para que puedan ir a la escuela. Muchos chicos no podían, terminaban la primaria y no podían ir más a la escuela. Así tenían que ir a Diamante. ¿No? Era muy difícil en el año 70 poder ir a Diamante en colectivo todos los días y estudiar. Así que bueno, su sueño era, porque dice que la educación va a cambiar las personas, que esas personas van a cambiar la aldea, van a mejorar la aldea. Ese era su sueño. Así que en homenaje a él... Darío, hay algo que me llamó la atención de Nicolás, digamos que fue un gran docente de primaria, de secundaria, que trascendió los límites inclusive de la aldea, y hubo un dato no menor. Quienes conocen el establecimiento de las Marías allí en Virasoro,
la yerba tarahui. Sí. Vamos a hacer el chivo. El chivo. Los dueños de ese complejo, de ese establecimiento, decidieron que los empleados tenían que vivir en el lugar. Y para eso sabían que tenían que, digamos, las familias tenían que vivir allí y sus hijos tenían que educarse allí. Y le encomiendan a Nicolás Denning que sea el responsable de crear esa escuela, de darle forma, de diseñar esa escuela ahí. Digo, esto, cuando yo digo que todos los que vinieron a forjar nuestro país, que llegaron desde afuera, sabían que podían trascender a través de su historia, pero también a través de sus actos, de sus acciones. Y este fue uno de los casos, ¿no? Sí. Nicolás Denning, que nació aquí en Valle María, que estudió en colegios de los hermanos maristas en Buenos Aires, de niño, después volvió aquí, se casó con una señora Barón, los Barón de la zona de Colonia General, de Colonia Ensayo, hay muchos Barón ahí, se casó con esta señora docente, dio clase en el 53, 54, 55 en el colegio Estela Maris, la señora, la esposa de Nicolás Denning. Después fueron invitados a vivir a Gualeguaychú, donde estuvieron por 30 años al frente de una escuela secundaria técnica, Nicolás. Sí. Durante 30 años vivió allí, así que tuvo una experiencia fenomenal en talleres de electricidad, bueno, lo que una escuela técnica enseña, ¿no es cierto? Desde el año 55 hasta el 75, 76 estuvo allí este hombre con su señora. Y después, ya habiendo vuelto a sus pagos, digamos, es convocado por el dueño de Virasoro, porque tenían escuelas primarias, pero querían que los chicos aprendieran oficios que se queden en la familia. Y entonces este hombre había trascendido en el ámbito de las escuelas secundarias técnicas en el país por su prestigio, por todo lo que había logrado a alumnos que habían trascendido, que se habían formado, y se hablaba en el ámbito de la industria, que bien había organizado esa escuela. Entonces, este hombre, el dueño de Virasoro, lo lleva a Corrientes y este hombre arma la escuela técnica en Virasoro, en Las Marías. Sí, en Las Marías. Exactamente. Bueno, nos queda muchísimo por hablar, Darío, y seguramente no va a ser la última vez que abordemos la rica historia que tienen ustedes, pero contanos cómo va a ser el programa de actos para estos días. Bien, esta tarde creo que el tiempo nos va a permitir, va a abrir una ventana para que podamos a la tarde hacer la inauguración de la Casa de Cultura Morada del Volga, biblioteca Nicolás Denning, fototeca José Denning, en homenaje a ellos. Así que bueno, te agradezco tanto que te hayas tomado el tiempo de convocarme y de leer el material que te he pasado, porque yo me doy cuenta que las personas leen, se preparan y inteligentemente recordaste muchísima información que yo puse ahí. Te agradezco mucho eso porque lo valoro, que las personas leen ese material. Así que esta tarde tendremos el acto conducido por ti y bueno, van a venir algunos músicos, Don Barelli, que tiene varios alumnos aquí y varios alumnos en Diamante también. Nos va a permitir seguramente el tiempo para escuchar algunos sonidos tan lindos, porque también uno de los Denning aprendió con Barelli, así que bueno, ahí vamos a hacer una conjunción de acordeones entre de Diamante, alumnos de Barelli, Barelli mismo, así que bueno, un par de poesías seguramente van a ver, funcionarios obviamente, así que bueno, en ellos estamos organizando para que esta tarde a las 4 en la calle frente a la Casa de Cultura podamos inaugurar este espacio. Mañana, sábado 20, siempre hacemos nuestra tradicional caravana. Nosotros a veces no le llamamos desfile porque desfilar es siempre ante alguien, ante una autoridad. Y a nosotros nos gusta decirle caravana porque queremos que la gente se sume, que sea protagonista. No que yo desfile ante alguien y la gente sea pasiva y yo un activo. No, nos gusta al revés. Que las personas sean los protagonistas, los actores de sus fiestas, que se enganchen, que se conecten con el grupo que va, ¿sí? Desde un poquito otra visión en la que nosotros tenemos. Por eso, cuento entre paréntesis, un alemán del Volga le cuesta mucho irse a una fiesta y quedarse toda la tarde sentado. Y no, le cuesta.
ese alemán del Volga quiere ir a comer, tomar algo y después que le toquen una música y salta de la silla. Mañana